lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Y lo pongo en términos de que Donald Trump se erige algo así como el mandamás de Medio Oriente, siendo el presidente de Estados Unidos. Y lo hace en función de haber demostrado el tremendo poder omnipresente, poder militar de Estados Unidos, y al mismo tiempo de los condicionantes que genera para la región justamente ese poder que lo demostró con una operación que le demandó 2 horas y una planificación de 6 meses. Lo pongo en estos términos para tratar de entender por qué se llega a que el presidente de los Estados Unidos en la escalerilla del avión diga hay una tregua de tantas horas para uno y otro. Surrealista esta realidad. Eduardo Carelli, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez. El placer, chicos, es mío como siempre. Bueno, esa es mi posición. Me llama mucho la atención. Es bastante raro esto. Sí. Y puesto en términos de ustedes hagan tal cosa, ustedes tal otra, vos callate. Más o menos así la cosa. Sí, sí, lógicamente ha utilizado, digamos, apareció Estados Unidos en el momento justo, ¿no? Cuando una vez que Israel había acabado con la fuerza aérea iraní, con las defensas antiaéreas iraníes, aparece Estados Unidos, lleva adelante una operación que Israel militarmente no estaba en condiciones de realizar, que es el bombardeo a un centro subterráneo donde enriquecen uranio en Irán, que es Fordow, y que se encuentra en las montañas sagradas de Qom. Esto es al sur de la capital del país, Teherán, que es el corazón persa de Irán, ¿no? Porque Irán tiene muchos grupos étnicos. Bueno, no por nada los principales centros de enriquecimiento de uranio están en la parte étnicamente persa, no en la parte donde se ubican las minorías, ¿no? Esto en previsión de en algún momento sufrir algún tipo de levantamiento o de división del país por parte de alguna de las minorías. El golpe de Estados Unidos no sabemos si fue letal o no. Grossi ya tiene inspectores en Teherán y en las próximas horas seguramente, una vez que se termine de formalizar y se cumpla efectivamente el alto el fuego, estará enviando inspectores para ver a Fordow, a Natanz, a Isfahan, que fueron los centros golpeados por Israel primero y por Estados Unidos después, para ver el estado de las instalaciones y ver si realmente ese uranio ha sido destruido, dañado o qué ha pasado con las instalaciones. A propósito de eso, la inteligencia israelí, la inteligencia británica, la inteligencia francesa y naturalmente la inteligencia estadounidense no han logrado detectar fugas radiactivas en ninguna de esas 3 lugares. Lo cual lleva a pensar que una frase que dijo Grossi, quien preside la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas, dijo que probablemente Irán hubiese trasladado, a partir de una carta que recibió del canciller iraní, hubiese trasladado los casi 400 kilos de uranio enriquecido al 60% a algún otro repositorio y lo habría sacado de los escenarios de conflicto, ¿no? Lo cual serían buenas noticias para el gobierno de Irán, malas noticias para Israel, porque entonces significaría que estos 12 días de conflicto, 13 días de conflicto, no habrían arrojado los resultados que el propio Israel esperaba. Es urgente esperar, como decía Tarek Aziz, aquel canciller que tuvo Saddam Hussein, cuando algo parecía que no iba a tener resultados inmediatos, él decía, es urgente esperar, ¿no? En este caso es urgente esperar a ver qué pasa con el conflicto. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que puede pasar. ¿Cuál es el futuro de quienes hoy están gobernando Irán, principalmente el Ayatolá? ¿Tiene futuro acá, en la presidencia de Irán, o vos crees que puede venir un reemplazo por un régimen tal vez menos autocrático? No, porque el conflicto terminó justo a tiempo para el régimen iraní, o sea que yo creo que Ali Khamenei, el líder chiita del país, se va a mantener en el gobierno. Corría el riesgo de que si el régimen caía se produjera el levantamiento de los grupos étnicos de Beluchistán en la parte sudoriental del país, los kurdos en la parte noroccidental, los azeríes en la parte norte, es decir, podría haber habido levantamiento de otros grupos étnicos que no apoyan al régimen, pero el conflicto ha terminado lo suficientemente antes como para que el poder persa que gobierna Irán no se vea afectado. Sí es cierto que van a tener que reconstruir la cúpula de las Fuerzas Armadas, que ha sido destruida por el ataque de Israel en los primeros días, y habrá que ver cómo continúa el plan nuclear. Si este plan nuclear ha sido destruido por Israel, destruido por Estados Unidos, ver si se detiene de forma definitiva o si se retrasa una serie de años. Ahora, como bien dijo Grossi, hay que encontrar un equilibrio a escala mundial acerca de cómo desarrollar la energía atómica,
porque bueno, en el caso de que los países sigan tomando decisiones como la que tomó Israel, bueno, todos van a querer armarse en presunción de un futuro conflicto, todos van a querer tener una bomba atómica guardada por si las dudas, digamos, ¿no? Para evitar ese tipo de carrera es que se tiene que encontrar alguna forma de paz y de equilibrio de fuerzas en Medio Oriente. Ahora Irán queda muy debilitado. Ya no tenía aliados en la región, porque no tiene aliados en la región. No tiene aliados en la región. Fue casi a implorar a Vladimir Putin asistencia que no le dio, aún a pesar de que Irán sí lo asiste militarmente. En su guerra con Ucrania. Exactamente, particularmente con drones, que son muy eficientes, son de muy buena tecnología. No logró respaldo de China, aún a pesar de que China se nutre del petróleo iraní. Sin aliados, ¿cómo se reconstruye Irán en este desequilibrio regional militar con un Israel tan fuerte militarmente? Y es una de las cosas que llevó a que el conflicto termine, digamos, ¿no? Vos decías muy bien, Guillermo, Mariano, en la introducción a la columna, la fuerza de las armas dan por terminado el conflicto. La fuerza de las armas y la diplomacia catarí, podríamos agregar ahí, que ha sido clave para recepcionar el pedido de Israel y de Estados Unidos de llegar a algún tipo de acuerdo con Irán. Ahí se entiende el papel de Qatar, siempre ambivalente, siempre entre el mundo sunita y el mundo chiita, en el medio, a veces cuestionado por las petromonarquías, pero muy útil en situaciones como esta cuando hay que negociar con Irán. Es verdad que Irán se ha quedado solo, sin respaldo internacional, el gobierno aliado que tenía de Bashar al-Assad en Siria ha caído, sus proxies, que eran las milicias Hezbollah y la milicia de Hamas en la Franja de Gaza, están muy golpeadas por Israel. Los hutíes se encuentran lejos, podríamos decir, de Israel, en el extremo suroriental de la península arábiga. Rusia negó el apoyo, está con un problema mucho mayor que es el conflicto en Ucrania, y China le demostró a Irán que lo que le conviene es una región pacificada, es decir, no te voy a armar, no te voy a proveer de armas para que el conflicto regional crezca, cuando yo lo que necesito simplemente es una región estable para abastecerme de petróleo. Bueno, ese era uno de los graves problemas, y era que si este conflicto se extendía, el precio del petróleo ya había aumentado, de hecho hoy cayó, sí, claro, la caída hoy ha sido fuerte. Notablemente. Y eso significaba aumentar el valor del combustible en el resto del mundo e inflación. Sí. Creo que eso ha sido también parte de lo que llevó a Estados Unidos a llamar a una paz mucho más rápida. Y también el pedido de las petromonarquías, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Dubái. Bueno, Dubái está en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Un pedido acerca de que se tenía que pacificar la región, porque en el caso que el conflicto crezca, lo que iba a estar en riesgo era el traslado de casi el 30% del petróleo mundial y del gas natural licuado que transita por el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz para salir al Golfo de Omán y ahí distribuirse al mundo. Entonces, hasta los propios aliados de Estados Unidos estaban exigiendo que se pusiera un parate al conflicto. Y sobre todo, más todavía, cuando Irán amenazó con cerrar, difícil, pero digamos, podía amenazar al menos el Estrecho de Hormuz, que cierra las aguas del Golfo Pérsico hacia el mundo, podríamos decir. ¿Cómo queda Israel? Porque Israel también recibió no solamente fuego directo, sino que la lectura de que su domo de hierro no es infalible, sí, y que tiene frentes abiertos prácticamente alrededor, ¿no? Hablamos de la Franja de Gaza, hablamos de Siria y hablamos de Irán. ¿Cómo queda Israel? Bueno, Israel también necesitaba cerrar este conflicto y evaluar si realmente su plan de ataque a Irán dio resultados o no, por esto que vos dices, por las amenazas potenciales que tiene en torno a su geografía, pero sobre todo por el costo político interno que podía llegar a tener para Netanyahu, que continúen lloviendo misiles de Irán sobre Israel, donde se demostró que las tres distintas cúpulas, los famosos domos de hierro, que es la cúpula más baja, y las otras dos posteriores que tiene Israel, no funcionaban al 100%. No existe una cúpula antiaérea perfecta. Infalible, es imposible, infalible no hay, sobre todo cuando Irán comenzó a usar los misiles Fatah 1, Fatah 110, los Solfagar, como se les llama, que bueno, podían perforar perfectamente las distintas cúpulas de defensa antiaérea de Israel. Por lo tanto, cuando comienza a amenazar un crecimiento del costo político interno, a medida que vos tenés muertos dentro de tu país y edificios destruidos, que aparece
aparecen en la televisión Y nacional. que no están acostumbrados a verlos. Además, ¿no? Básicamente Porque es la primera vez que tenemos que un país bombardea a Israel concretamente, ¿no? Y con éxito. Con éxito, claro, porque teníamos la lluvia de cohetes de Hamas, que eran fácilmente interceptables, que eran cohetes y no misiles. Y acá te están cayendo misiles del tipo Solfacar, que son prácticamente hipersónicos, están en el camino a ser misiles hipersónicos. Entonces no es lo mismo interceptar un cohete de Hamas o de Hezbollah que un misil iraní. Sin duda. ¿Y cómo queda Estados Unidos en esto? ¿Sale fortalecido Donald Trump? ¿Se baja ahora del Air Force One para la reunión de la OTAN y va a levantar la mano y decir, muchachos, hacen lo que yo digo? Muchachos, levanten el presupuesto de defensa al 5%. Es una barbaridad. Pero es lo que probablemente se venga. No les queda más remedio. Y porque si ellos se sientan amenazados por Europa, que paguen los costos de la amenaza que sienten. Totalmente. ¿No? Es decir, si ellos creen que Rusia va a ser una amenaza después de la paz con Ucrania, con el resto del continente europeo, no es Estados Unidos el que va a pagar el costo de la defensa, páguenselo ustedes. Como Lo lo viene mismo haciendo pasa hasta con ahora. Japón, entre Taiwán y China, en la pelea que hay. Sí, Es exactamente lo mismo. Con la diferencia de que en este caso Europa tiene una industria de defensa importante, pero no suficiente, ¿no? Por lo tanto, esto podría llegar a generar grandes negocios para las empresas de Estados Unidos en caso de subir los presupuestos de defensa europeos. Vamos a ser claros. Siempre atrás de una guerra lo que hay son grandes negocios. Adelante de la guerra están los negocios. Este- Los complejos militares e industriales se nutren de estas cosas. Les conviene una inestabilidad de este tipo porque además lucran enormemente con ello y hacen a los países poderosos. Y Donald Trump sabe que Europa no está preparado para autoabastecerse, Por ¿no? supuesto. Requiere necesariamente de la participación de terceros países. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de la OTAN. Más allá que ahora han aparecido algunos competidores menores extraeuropeos como Corea del Sur. Ahora, ha salido el Partido Justicialista a expresar enérgicamente su crítica al gobierno por haber metido a la Argentina en una guerra en una región de la cual no tiene que ser parte. ¿Cómo ves este comunicado? Y Milei quiere jugar en las grandes ligas, él quiere sentirse parte del centro y no la periferia. Entiende que... Algo que Argentina nunca ha hecho, digamos. Claro, bueno, pero él entiende que en el caso de que ata un poco la suerte de su programa económico también a una pertenencia de Argentina a las potencias que integran el centro, podríamos decir. Ahora, para integrar ese centro vos tenés que aumentar tu presupuesto de seguridad, tenés que aumentar tu presupuesto para la defensa, porque jugar en las grandes ligas implica tener responsabilidades propias de las grandes ligas, ¿no? Entonces la advertencia que realiza no solo el justicialismo, sino una gran cantidad de personas acerca de si Argentina puede ser golpeado o no en el contexto de este conflicto es lícito, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y el gobierno tiene que entender que no alcanza con reforzar la seguridad de una entidad judía o de la Embajada de Israel o de la Embajada de Estados Unidos. Acá lo que hay que hacer es un refuerzo importante de las fronteras argentinas, aumentar los presupuestos para seguridad y defensa, porque, insisto, participar de los negocios del mundo implica las responsabilidades. Ahora, aumentar el presupuesto de defensa cuando tenemos tantas otras necesidades insatisfechas también es el menos peligroso. Y sí. El que jugó en las grandes ligas en su momento fue Carlos Menem. Bueno, él lo hizo envió en la década del 90. 2 naves de guerra argentina a la guerra del Golfo. Exactamente, cuando le envió 2 barcos a la guerra del Golfo, ¿no? Que eran simbólicos, pero que bueno, Pero de los alguna envió. forma participó. Hoy no llegaría. ¿no? Sí, y además también cuando participó efectivamente en la guerra de los Balcanes vendiéndole armas a Croacia en ese Sí, momento, sí, sí. ¿no? Causa que Un terminó capítulo investigada, vergonzoso, exactamente, causa que terminó investigada por la justicia. ¿Crees que el conflicto está terminado? Y anoche, después del cese del fuego, cayeron algunos misiles sobre Israel, en el norte de Israel. No sabemos por qué cayeron, si porque Israel atacó a última hora a Irán e Irán se sintió en la necesidad de responder, o si es porque el sistema iraní está desmantelado en cuanto a las formas de comunicación y defensa y alguien actuó por motus propios. Es decir, pueden ser una serie de motivos completamente diversos de por qué se produjo el ataque de Irán a Israel. Lo que sí sabemos es que si revisamos cualquier conflicto en los últimos 50 años, los altos al fuego no son ni totales ni inmediatos, ¿no? Guillermo Absolutamente. lo puede perfectamente esto afirmar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo se suceden las cosas, cómo pasan los acontecimientos en el día de hoy. Si en el día de hoy realmente comienza a acatarse el alto el fuego, ahí está el éxito. No en si a partir de las 0 horas de uno o de otro país surgieron misiles o ataques de Israel. Eso no es matemático, No. está vinculado
a situaciones de geopolíticas primero, estratégicas después, pero fundamentalmente tácticas. Además, sí. Y además hay que ver también cuán golpeado resultó el sistema de comunicación dentro de Irán, ¿no? Entonces hay que ver si las comunicaciones pueden ser captadas por todos, si son interceptadas, si hubieron confusiones, si hubieron incluso malentendidos o traiciones dentro del sistema iraní. O la situación política interna de... Claro, por eso, traiciones dentro del régimen iraní. La cual está muy complicada. Sí. Un régimen que tiene... de la única forma que Israel pudo haber golpeado, matando a los altos jefes militares en sus propios domicilios, o matando a los principales científicos que desarrollaron el programa iraní, aunque ya no tuvieran que ver con él, como pasó con Teranchi, por ejemplo, al principio del conflicto, evidentemente existe una gran colaboración dentro de Irán para que Israel pueda golpear con tanta certeza. Totalmente. Como siempre, muy interesante conversar contigo, Eduardo. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Ya venimos.